Hola, buenos días. Mi objetivo como profesor de Historia Económica al preparar este vídeo es explicar la importancia del patrón oro en la primera fase de construcción del capitalismo ligada a la primera globalización y a la segunda revolución industrial. Considero importante incidir porque muchos de mis alumnos piensan: ¿por qué tenemos que estudiar este patrón oro cuyas normas son tan complejas cuando ahora la moneda no es convertible en oro? Estamos en otro tiempo y no vemos muy claro la utilidad que puede tener el estudio de estos sistemas monetarios. Muy bien, ¿qué nos enseña este patrón oro? Pues que un sistema de tipos de cambio fijos entre monedas favorece su conversión, ya sean reales, ya sean de cuenta. Pensar que ahora ya está creciendo lo que es la moneda financiera, es decir, que ya no es moneda física, pero que manejan los bancos, y con ella, con esta facilidad de conversión, se promociona el comercio, la inversión y toda esta movilidad de factores productivos que favorecen a la globalización. También es importante que algunas de las normas que estaban asociadas al patrón oro se siguen manteniendo en la actualidad, o se intentan mantener a la actualidad, como el control de la inflación, la renuncia a la devaluación y la moderación del déficit y endeudamiento público. Esta ha sido la herencia del patrón oro, patrón que vamos a explicar a continuación. Primero, ¿por qué surge? Porque así como con anterioridad, sobre todo a partir de 1820, ya se combina un sistema bimetálico por parte de los países que se industrializan, en que hay monedas de oro y monedas de plata, la unificación en unas monedas que exclusivamente están acuñadas en oro reduce mucho los desajustes entre el valor legal de una moneda y el valor de mercado, que se veía influido por la mayor o menor afluencia de oro o de plata al mercado. Y todo esto, esta eliminación de desajustes, reducía cualquier modificación en los tipos de cambio de las monedas nacionales. Creaba, por tanto, un sistema monetario más estable. Y, debido a esta estabilidad, como hemos dicho, se potenció la inversión y el comercio exteriores, que se aceleran mucho a partir de 1870, generando así dinámicas que permiten la movilidad de factores productivos, acelerando la globalización y potenciando la segunda revolución industrial, en que ya hay una tecnología más compleja, se requiere acceso a materias primas de otros países y se requieren inversiones más importantes de dinero. Aquí tenemos algunas de las reglas esenciales del patrón oro, que mis alumnos tanto odian, porque son varias. Pues aquí se explican por qué estas reglas tienen una relación de ser. ¿Por qué es necesario el libre comercio? ¿Por qué es necesario que la moneda sea convertible en oro? ¿Y por qué el valor legal remite a una determinada cantidad de oro que tiene la moneda? Estas reglas lo que hacen es que el valor del oro en el mercado mundial sea mucho más estable, haya menos movimientos especulativos. También contribuyen que el valor legal de la moneda sea estable, con los beneficios que acabamos de explicar. Pero también, y esto es lo más importante, estabiliza los precios, porque las reglas del patrón oro
como explicaremos a continuación, impiden al gobierno adoptar medidas económicas que fomenten la inflación y fomenten la fuga de oro. Aquí tenéis unas ilustraciones de cómo los bancos almacenaban reservas de oro para poder convertir los billetes o las monedas en oro siempre que sus clientes lo requiriesen, es decir, un sistema muy distinto al actual, en que la solvencia de un sistema monetario, de un territorio, dependía de las reservas de oro de su banco central. Por eso todos los bancos centrales almacenaban oro. ¿Cuáles son los enemigos del patrón oro? La inflación de precios, que hace que tus productos sean menos competitivos, que se debilite la balanza comercial de pagos, que eleva el valor de oro en el mercado, porque es más escaso y tienes que conseguirlo del exterior para compensar los déficits de la balanza comercial, ya que se generan fugas de oro de tu país, porque los clientes entienden que es más rentable convertir sus monedas en oro, porque el oro tiene mayor valor de mercado que el valor legal que le concede el gobierno, y utilizarlas para comprar otros productos o las exportar al extranjero con beneficios. Tarde o temprano, si se sigue esta dinámica creada por la inflación de precios y por el retroceso de la inversión exterior, las reservas del Banco Central van cayendo y el banco ya no puede garantizar la convertibilidad, con lo cual ese país se tendría que salir del patrón oro. Y su credibilidad en el exterior de la moneda que está asociada al prestigio del país, estamos en periodo de conformación nacional, esa moneda se vería completamente desprestigiada en el plano internacional, lo cual no sería solo un problema económico, sino también político. Claro, pero esta regla del patrón oro, como he dicho, impiden que los gobiernos que tienen problemas con el déficit comercial adopten una serie de medidas que, si no estuvieran dentro del patrón oro, podrían adoptar. Acuñar moneda en exceso, es decir, emitir muchos billetes para pagar el déficit comercial, para pagar las importaciones, o devaluar la moneda para favorecer la exportación. Pero claro, entonces ya alteran los tipos de cambio. O aumentar el gasto público, provocando déficits en las cuentas públicas para, por ejemplo, promover un mal gasto social. Pero estas medidas tienen estos dos problemas, que fomentan la inflación de las mercancías y empeoran, por tanto, el déficit de la balanza comercial, porque los productos son menos competitivos. ¿Cuáles son las consecuencias? Que los gobiernos adeptos al patrón oro entre 1870 y 1914 no pueden adoptar lo que luego se denominarán medidas keynesianas. No pueden elevar el gasto público para promover el consumo y el empleo, y por tanto, en este periodo de ajuste se pagan unos costes sociales, que se traducen en paro, pobreza y desigualdad de la población. ¿Qué se tiene que hacer cuando se produce esta fuga de oro? Porque hay un déficit de la balanza comercial, porque la producción no es competitiva. Pues fomentar la deflación de precios y salarios y atraer capital del exterior. ¿Cómo se hace? Aumenta la tasa de interés, con lo cual es más interesante ahorrar y se reduce el consumo y se atraen capitales del exterior. Es una medida deflacionista.
la venta moderada de deuda pública y la reducción de la moneda en circulación. ¿Cuáles son las consecuencias? La afirmación del liberalismo. Un sistema que confía en la recuperación de la competitividad exterior, confía en las reglas del libre mercado y en el papel crucial de la inversión e iniciativa privada. No por casualidad se genera en un momento en que la mayor parte de los gobiernos son elegidos mediante sufragio censitario. Es decir, no toda la población mayor de 18 años, por ejemplo, puede votar y por tanto los pobres tienen menos recursos políticos para protestar contra estas medidas. Porque hasta que se recupera la competitividad se genera paro, se generan bajos salarios y digamos que las capas sociales menos afortunadas pagan el coste de esta recuperación. Aquí tenemos el mecanismo de ajuste que permite recuperar el equilibrio en la balanza de pagos. Gracias a este descenso de los precios se recupera el número de exportaciones, reduciendo la balanza comercial, y el aumento de la tasa de interés llevará a la entrada de capital extranjero. Lógicamente, este sistema de ajuste también afecta a aquellos países que tienen un superávit en la balanza comercial. Verán a la inversa, verán aumentar sus salarios y precios, y se supone que los gobiernos tienen que reducir el tipo de interés o tienen que adoptar otras medidas que favorezcan la pérdida de oro y reequilibrar el sistema en beneficio de los países que tienen desajustes o pérdidas en su balanza de comercio exterior. Hay que decir que algunos países no lo hacían. Por ejemplo, ocultaban sus reservas de oro y emitían menos moneda de oro en circulación. Por tanto, la principal presión para estar dentro del patrón oro venía para los países con déficits en sus balanzas comerciales. Pero digamos que es un sistema que se reequilibraba no solo a través de la recuperación de las exportaciones, sino también al papel que jugaba la inversión exterior, atraída por mayores tasas de interés o por ciertas oportunidades, ventajas que les podían ofrecer para que esa inversión exterior acudiera y reflotase la balanza de pagos. ¿Cuáles son las últimas consideraciones que se pueden hacer sobre el patrón oro? Pues que el patrón oro requiere un cierto grado de estabilidad económica y de globalización que permita la movilidad de capital, entre otras cosas. Si no hay movilidad de capital y también en este caso libre acceso al oro, es muy difícil que el valor del oro se mantenga de manera homogénea. Y por este motivo, el patrón oro no puede sobrevivir cuando hay profundas crisis económicas a nivel mundial. Se hunde por completo tras el crack de 1929. Y cuando se recupera, debido al sistema de Bretton Woods, ya será un sistema que funcionará con más dificultades. ¿Por qué? Pues porque hay más dinero en el mercado, porque los nuevos gobiernos capitalistas que se ven sustentados en sistemas de sufragio universal ya tienen que aumentar el gasto de la deuda públicos para fomentar el estado del bienestar. Adoptan más ampliamente las ideas keynesianas y
porque se genera una mayor inflación de precios y salarios y una mayor liquidez de dinero circulante en el mercado mundial. Eso es mucho más difícil de negociar que en 1870-1914. Cuanto menos dinero circulaba, y también había menos centros financieros que controlasen el sistema. De hecho, el Banco Central de Referencia, en la época dorada del patrón oro, era el Banco de Londres. Ahora ya estamos en una época de apogeo del dólar, pero en el que van a ir surgiendo poco a poco otros centros de poder económico, fundamentalmente en Asia, que van a erosionar este poderío del dólar estadounidense. ¿Qué provocó el definitivo abandono del patrón oro en 1971, cuando se renuncia a continuar el sistema de Bretton Woods, cuando el dólar ya no es convertible en oro? La Reserva Federal de Estados Unidos ya no garantiza la convertibilidad. Pues que se fomenta mucho más la especulación monetaria en función de la situación de los países y si se sabe que van a devaluar su moneda o no. Y también provocó una mayor inflación antes incluso de la crisis del petróleo, porque ya no había una disciplina que incentivase a los gobiernos a sujetar los precios siquiera parcialmente. Hoy día, ya sin patrón oro, las medidas de regulación se encaminan a crear bandas de fluctuación entre monedas, a combatir la alta inflación y el excesivo endeudamiento público. Lo que pasa es que estas medidas que se intentan aplicar tienen solo un éxito parcial o relativo, debido fundamentalmente a dos razones. El coste social, que los gobiernos no pueden asumir, ahora que, sobre todo cuando hay sistemas de sufragio universal, porque los votantes castigarían una excesiva reducción del gasto social en las urnas, y por el peso de la globalización financiera, que hace que sea mucho más difícil controlar la cantidad de dinero que circula por el mundo. Por tanto, insisto, aunque el patrón oro ha desaparecido, algunas de sus recetas se intentan seguir aplicando hoy día para dotar de cierta estabilidad a las economías capitalistas, aunque ya la moneda no sea convertible en oro, porque sería un factor limitador del crecimiento económico ante la enorme liquidez que hoy día existe en el mercado, en un mercado dominado por las técnicas informáticas que dotan de una gran movilidad al dinero bancario. Esto es todo y muchas gracias.